Mis padres intentaron darle mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos tenían un giro sorprendente reservado. Soy un hombre de 28 años y vengo de una familia con una historia larga y complicada de favoritismo. Mi hermana menor, Amy, de 25 años, siempre ha sido la preferida de mis padres, especialmente de mi papá, por encima de mí. Esta parcialidad comenzó en nuestra infancia y solo empeoró a medida que crecíamos. Amy era la niña de oro. Desde mis primeros recuerdos, nuestros padres le organizaban fiestas de cumpleaños elaboradas, incluyendo pintacaritas profesionales, un castillo inflable y un zoológico de mascotas. Cuando yo tenía 5 años y ella 2, tuve un pastel comprado en la tienda y una pequeña cena familiar para mi cumpleaños ese mismo año. Esto ayudó a definir el tono para los años venideros. Las diferencias se volvieron más claras a medida que envejecíamos. Amy siempre recibía los juguetes más nuevos, la mejor ropa y la mayor atención. Recuerdo haber ahorrado meses de mi mesada para una bicicleta nueva cuando tenía 10 años. Amy también quería una, por lo que hizo un berrinche cuando vio la mía. En lugar de enseñarle a esperar o a ahorrar, mis padres salieron de inmediato y le compraron una bicicleta incluso mejor que la mía. Otro escenario donde el sesgo era evidente fue la escuela. Los padres asistían a todas las funciones escolares de Amy, mientras que usualmente se perdían las mías. Tomé el papel principal en la obra escolar en 4º grado, practiqué durante semanas, impulsado por un gran entusiasmo. Mis padres llegaron 1 hora tarde la noche de la obra, perdiéndose así mi escena principal. Estaban consolando a Amy después de que se quejó de un dolor de estómago. Ella estaba bien, más tarde simplemente habían perdido la noción del tiempo jugando con ella. En cuanto a lo académico, nada de lo que yo hacía parecía ser suficiente. Me uní al club de matemáticas, a menudo recibía puros 10 en la escuela secundaria e incluso gané el primer lugar en una feria regional de ciencias. Aunque mis padres apenas notaron estos éxitos, le dieron a Amy una cena de celebración y le compraron un teléfono nuevo como estímulo para seguir mejorando cuando obtuvo una calificación de 8 en un examen de su materia más débil. La preparatoria fue difícil en particular. Con la mira puesta en su aprobación, me metí en cualquier actividad que pude, además de mantener un promedio perfecto. Fui editor del periódico escolar y capitán del equipo de debate. Amy pasó la escuela a duras penas, manteniendo un promedio bajo y pasando gran parte de su tiempo saliendo con amigos. Fui elegido por nuestra universidad como uno de los 2 solicitantes de tercer año para participar en un famoso programa de verano en Harvard. Fue un gran honor y me sentí genial. Cuando conté la noticia durante la cena, mi papá refunfuñó y cambió el tema a la próxima actuación de baile de Amy. Al menos mi madre comentó, eso es lindo, pero cambió de tema rápidamente. Mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto la noche que me iba a Harvard porque el concierto de Amy caía el mismo día. Como querían ver actuar a Amy, le pedí a los padres de un amigo que me llevaran. Otra experiencia agonizante fue el proceso de solicitud para la universidad. Trabajé meses mejorando mis ensayos, participé en actividades extracurriculares y preparación para los exámenes. Varias universidades de élite me aceptaron y me dieron una beca considerable para mi universidad ideal. Cuando les conté a mis padres sobre esto en la cena, su reacción fue apenas aceptable. Eso es bueno, pero no dejes que se te suba a la cabeza. La universidad no lo es todo, aconsejó mi papá. Solo recuerda de nosotros cuando te conviertas en un pez gordo, dijo mi madre. Por otro lado, mis padres fueron bastante comprensivos cuando Amy apenas aprobó la preparatoria y decidió no asistir a la universidad. La admiraron por conocerse a sí misma y por desafiar las expectativas sociales, algo que nunca hicieron por mí. Incluso le pagaron un auto como regalo de graduación. Emocionalmente, este favoritismo persistente me afectó mucho. Durante mi adolescencia y principios de los 20, luché contra la ansiedad y la desesperación, comenzando terapia en la universidad. Me di cuenta de que las acciones de mis padres no eran mi culpa. Se necesitaron años de esfuerzo para desarrollar mi autoestima y aprender a validarme a mí mismo en lugar de depender de la aprobación de mis padres. Mi familia inmediata no me ayudó, pero aún así logré llevar una vida decente. Para cuando me gradué de la universidad con honores, tenía un trabajo decente en finanzas e incluso compré mi propia casa a los 27 años. Aunque mis padres no lo están, yo estoy orgulloso de lo que he logrado. Aquí es donde comienza el drama actual. Por el lado de papá, mi abuelo murió no hace mucho, dejó un patrimonio considerable y era un empresario exitoso que comenzó desde cero. En su testamento, dividió sus posesiones equitativamente entre sus nietos, incluyéndome a mí, a Amy y a nuestros primos, así como a sus hijos, papá y sus hermanos. Mi parte del legado era significativa, aproximadamente $500. Me habría permitido invertir en mi futuro, pagar mis préstamos educativos y tal vez incluso lanzar mi propia empresa algún día.
Esta ganancia inesperada y las oportunidades que podría presentar me hicieron feliz. Sin embargo, cuando se leyó el testamento, mis padres claramente se agitaron. Más tarde, me llevaron aparte y me dijeron que sentían que era injusto que yo recibiera una porción igual. Amy, que vive en el sótano de nuestros padres y trabaja medio tiempo en una cafetería, dijo que necesitaba el dinero más ya que estaba sufriendo. Aunque aturdido, intenté mantener la calma. Aclaré que el abuelo tomó esta decisión. Ellos no tenían voz en cómo él decidía. Insistieron en que yo debería actuar moralmente y darle a Amy mi parte justa. Se enfurecieron cuando me negué y comenzaron a hacerme sentir culpable, llamándome desagradecido y egoísta. Cada incidente que mi papá pudo recordar donde me habían ayudado salió a discusión. Aunque trabajé medio tiempo para ayudar con las finanzas, él enfatizó haber pagado mis frenillos médicamente necesarios, comprarme útiles escolares, lo mínimo indispensable, y permitirme vivir en casa durante la universidad. Convenientemente olvidó el auto que le compraron a Amy, las muchas compras compulsivas y el hecho de que todavía la mantienen a los 25 años. El asunto se puso rápidamente más serio. Actuando como albacea del testamento, mi papá decidió manejar las cosas él mismo. Junto con su propia herencia, declaró que estaría interpretando las intenciones del abuelo y le daría a Amy mi parte completa. Dijo que el abuelo lo habría deseado si hubiera conocido nuestra situación única. Estaba destrozado. Esto no solo era obviamente ilegal, sino también un recordatorio terrible de lo poco que mis padres pensaban de mí, señalando que el abuelo siempre había tratado a todos sus nietos por igual y que él estaba al tanto de nuestras circunstancias. Traté de razonar con ellos. Entonces mi madre me acusó de hablar mal de los difuntos al implicar que el abuelo hubiera preferido cualquier cosa menos lo que mi papá estaba defendiendo. Mencioné ciertos recuerdos del abuelo impulsando mis metas académicas y profesionales, pero mis padres descartaron esto como malinterpretaciones. Dijeron que el abuelo quería asegurarse de que Amy estuviera cuidada y había expresado en privado preocupación por su futuro. No tuvieron respuesta cuando pregunté por qué no había escrito simplemente el testamento de esa manera entonces. Amy, por su parte, estaba incómoda con las circunstancias, pero no expresó críticas hacia nuestros padres, simplemente se encogió de hombros y dijo: «Mamá y papá saben lo que es mejor». Cuando intenté hablar con ella a solas, obviamente no iba a ser de mucha ayuda. Sintiéndome engañado y herido, le pregunté a la viuda del abuelo, mi abuela paterna, para orientarme. Al escuchar lo que estaba pasando, se enfureció. Me informó que mis padres no tenían autoridad para alterar el testamento, y que esto no era exactamente lo que el abuelo había planeado. La abuela envió material que aclara el asunto. Aparentemente, hace varios años, mis padres le pidieron al abuelo que le diera todo a Amy en su testamento. El abuelo se había opuesto firmemente, diciendo que pensaba que todos sus nietos debían ser tratados por igual. Incluso había incluido una estipulación en su testamento declarando que cualquiera que desafiara la distribución equitativa perdería su porción. Armado con este conocimiento, desafié a mis padres. La revelación de la abuela sobre su intento anterior de afectar el testamento lo sorprendió. Decir que solo estaban velando por el futuro de Amy ayudó a mi papá a tratar de defenderlo, pero podía ver la culpa en sus caras. La abuela actuó de inmediato. Se puso en contacto con los otros ejecutores del testamento y con un abogado. También se puso en contacto con los hermanos de mi papá, quienes compartieron su indignación igualmente fuerte por lo que él estaba intentando. Juntos, detuvieron el plan de mi papá y garantizaron que el testamento se llevaría a cabo según lo establecido. Aunque están descontentos conmigo, mis padres se vieron obligados a retroceder. Argumentaron que debería haber manejado esto internamente en lugar de involucrar a otros, y me acusaron de poner a la familia en mi contra. Mi madre sollozó sobre cómo yo había dividido a la familia y los había engañado. Dije que nunca había esperado nada de ellos de todos modos, cuando mi papá amenazó con sacarme de su testamento totalmente. Ahora, debería aceptar la herencia. Están amenazando con romper toda comunicación. Mi papá incluso llegó al extremo de sugerir que no sería bienvenido en su casa si la heredo. En un golpe particularmente bajo, mi madre comentó que mi aceptación del dinero revela que nunca los amé verdaderamente y estaba simplemente listo para beneficiarme de su muerte. El asunto divide a la familia extendida. Algunos de mis primos me alientan, ya que entienden el favoritismo de larga data y me valoran por defenderme. Otros creen que debería haber cedido para preservar la paz, ya que la armonía familiar está primero sobre las consideraciones financieras. Aunque los hermanos de mi papá están definitivamente de mi lado, esto ha tensado su relación, así como la de mis padres. Amy se encuentra inmersa en todo esto. Me confió en privado que, aunque se siente mal y no pidió esto, no está lista para desafiar a nuestros padres. Ha sido entrenada toda su vida para depender de ellos y buscar su elogio, por lo que no la culpo totalmente. Aún así,
una parte de mí anhela que me ayude solo una vez. Esta circunstancia ha sacado a relucir mucho sufrimiento y amargura del pasado. Me encuentro recordando todas las veces que fui pasado por alto o descartado a favor de Emi, las celebraciones de cumpleaños que me perdí, las funciones escolares que mis padres se perdieron, los éxitos que pasaron desapercibidos. Este único hecho parece estar llevando al límite toda una vida de injusticia. Aunque todo el asunto ha causado una gran división en la familia, mantengo mi posición y quiero tomar mi herencia como el abuelo pretendía. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto incómodas. Me perdí nuestra comida familiar mensual la semana pasada por primera vez en mi vida, ya que no podía soportar la indiferencia y las miradas acusadoras. Aunque hay agitación, una pequeña parte de mí se siente empoderada. Estoy enfrentando el trato injusto de mis padres por primera vez en mi vida. Estoy declarando mi valor y me niego a ser descartado. Es terrible y liberador a la vez. Aunque creo que tengo razón aquí, el drama familiar me está agotando, algo que no había experimentado desde la universidad. He empezado a tener ataques de ansiedad una vez más. Para ayudar a manejar todo este estrés, estoy pensando en volver a terapia. ¿Soy yo quien debería haberse negado a cumplir con las expectativas de mis padres y aceptado mi herencia? ¿Debería haberle entregado simplemente el dinero a Amy para mantener la paz? Aunque estoy aburrido de ser el chivo expiatorio de la familia, también temo perder a mi familia totalmente. Cualquier orientación o punto de vista sería muy valorado. Actualización. 6 meses después. Desde mi primera publicación hace 6 meses, han pasado muchas cosas. Quiero agradecer a todos por su apoyo y orientación. Realmente me mantuvieron fuerte durante circunstancias difíciles. Permítanme comenzar con el aspecto legal de las cosas. Muchos de ustedes aconsejaron, y yo lo hice ver a mi propio abogado. Él verificó que tenía todo el derecho a heredar y que lo que mi papá intentó fue, de hecho, ilegal. Me ayudó a documentar todo y a estar listo para actuar legalmente si fuera necesario. Afortunadamente, las cosas no llegaron a tal punto. Junto con los hermanos de mi papá, mi abuela y su abogado resolvieron los asuntos sin involucrar a la corte. Recibí mi fortuna completa y el testamento se llevó a cabo exactamente como estaba previsto. Debido a sus intentos de manipulación del testamento, mi papá fue destituido como albacea. Este fue un proceso algo exigente que abarcó varias semanas. Mis padres amenazaron con litigios, hubo reuniones tensas y llamadas telefónicas furiosas, pero finalmente la ley fue inequívoca y tuvieron que retroceder. Aún en curso, sin embargo, la ruptura familiar ha sido notable. Al principio, mis padres reafirmaron su punto de vista, me acusaron de ser avaro y negligente con mi hermana. También buscaron movilizar a otros miembros de la familia en mi contra, diseminando acusaciones de que yo de alguna manera había coaccionado al abuelo para que me diera dinero. Afortunadamente, la mayoría de la familia vio a través de su engaño. Aproximadamente un mes después de la aceptación del testamento, hubo un suceso realmente desagradable en una reunión familiar cuando mis padres aparecieron sin avisar. Mi tía era la anfitriona y no les había pedido que vinieran. Comenzaron una escena, empezando a gritar sobre cómo le había robado a Amy y corrompido a la abuela en su contra. Mi papá comenzó a decir que yo había arruinado todos estos maravillosos recuerdos. Mi madre arrojó un viejo álbum de fotos directamente a mis pies. Fue incómodo y terrible. Se necesitaron varios parientes para calmar las cosas y persuadir a mis padres de que se fueran. Bendita sea, mi abuela resultó ser mi defensora más poderosa en todo esto. Ella contó historias de cómo mi abuelo siempre había estado orgulloso de mis logros y cómo él quería especialmente asegurarse de que todos sus nietos tuvieran las mismas oportunidades. Incluso dijo que el abuelo había mantenido un álbum de recortes de mis logros, recortes de periódicos de honores académicos, copias de mis cartas de aceptación de la universidad e incluso el programa de esa obra universitaria a la que mis padres habían llegado tarde. Esta revelación fue triste y maravillosa a la vez. La abuela también se ofreció a aclarar las cosas con la familia extendida. Organizó una reunión familiar excluyendo a mis padres, exponiendo toda la historia de la parcialidad de mis padres, incluyendo eventos que yo había olvidado hacía mucho tiempo o de los que nunca había oído hablar. Tener a alguien que por fin reconociera la injusticia que había sufrido durante años fue reivindicador. Pero también reabrió viejas cicatrices sobre mi hermana Amy. Ella por fin encontró su voz en todo esto. Vino a mí personalmente y se disculpó por no defenderme antes. Después de un examen de conciencia y varias largas charlas con nuestra abuela, dijo que pensaba que la preferencia de nuestros padres era inapropiada, pero que había tenido demasiado miedo para enfrentarlo. Discutimos nuestra infancia y cómo nos influyó a ambos con gran detalle e intensidad emocional. Amy admitió que ser la hija favorita no era tan maravilloso como parecía. Nunca aprendió a valerse por sí misma y sentía una gran presión para estar a la altura de las expectativas de nuestros padres. Contó historias de momentos en los que anhelaba lograr cosas por su cuenta,
pero nuestros padres intervenían y manejaban todo por ella, privándola así de la oportunidad de desarrollarse y aprender de sus errores. Para nuestra relación, esta charla marcó un cambio radical. Comenzamos a reparar el vínculo entre hermanos que la parcialidad de nuestros padres había roto. Solo nosotros dos nos hemos estado reuniendo rutinariamente para tomar café, discutir y animarnos mutuamente a través de esta crisis familiar. Declarar que iba a pagar la universidad con su herencia sorprendió a todos. Ella afirmó que verme defenderme la motivó a comenzar a manejar su propia vida. Una vez que decidió lo que quería estudiar, se inscribió primero en un colegio comunitario cercano, con la intención de transferirse a una universidad de 4 años. Nuestros padres soltaron jadeos de sorpresa. Sabían, creo, que su sobreprotección no le había hecho ningún favor a Amy. La respuesta de mis padres a todo esto ha sido diversa y cambiante. Primero nos atacaron a ambos con enojo. Intentaron culpar a Amy para que dejara la universidad para ayudar a la familia, ya que dijeron que yo la había puesto en su contra. Cambiaron de estrategia cuando eso resultó ineficaz. Después de varias conversaciones prolongadas con mi abuela y ver la gran transformación de Amy, mi madre comenzó a reconocer cuán dañinas habían sido sus acciones. Ha hecho algunos movimientos vacilantes hacia la reconciliación, incluso comenzando terapia para abordar sus problemas. Se puso en contacto para disculparse, reconociendo que había sido injusta y solicitando una oportunidad para arreglar las cosas. Es un proceso lento y, aunque tengo una esperanza cautelosa, también estoy manteniendo límites fuertes. Tristemente, mi papá ha sido menos propenso a reconocer errores. Todavía furioso, se siente como si él fuera la víctima en todo esto. Ha sido frío con Amy desde que eligió ir a la universidad y apenas me habla. Ha intentado un par de veces controlarnos, amenazando con vender nuestra casa de la infancia si no recuperamos el sentido o perdonarnos si nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Aunque ambos nos mantenemos firmes, duele verlo distanciar a sus 2 hijos de esta manera. La dinámica entre la familia extendida ha cambiado dramáticamente. Ahora vivo más cerca de los hermanos de mi papá, quienes han sido de gran ayuda, y mi abuela. Habiendo escuchado de mis tías y tíos sobre cómo manejaron la conducta difícil de mi papá a lo largo de los años, ha disminuido mi soledad en esta lucha. También se han desarrollado lazos más profundos con algunos de mis primos que me apoyaron. Comenzar una comida mensual de primos nos permite a todos ponernos al día libres del drama de las generaciones mayores. Por mi parte, he estado haciendo un uso sensato de mi herencia, habiendo pagado mis préstamos universitarios, ahora siento un grado increíble de libertad financiera. Trabajando con un asesor financiero, he reunido una cartera de inversiones variada, también he reservado algunos fondos para tal vez lanzar mi propia empresa dentro de unos años. Abrir un centro comunitario con tratamientos de salud mental a precios razonables y seminarios de educación financiera es algo que estoy investigando. Pero para mí, pagar terapia para mí y ofrecerme a hacer lo mismo por Amy ha sido la aplicación más significativa del dinero. Ambos estamos aprendiendo a establecer límites razonables con nuestros padres y estamos trabajando para sanar de nuestros eventos de la infancia. Aunque es un camino largo, ya siento que estoy desarrollando conocimiento y capacidad para superar la negligencia emocional y la parcialidad a largo plazo. Todo este proceso ha traído algunas mejoras buenas y sorprendentes a mi vida. Ahora sé mucho sobre establecer límites y defenderme. Aunque sé que hice lo correcto, no ha sido fácil y todavía hay días difíciles. Me siento bien conmigo mismo por resistir la culpa y la presión. Uno de los resultados más inesperados ha sido un cambio en mi trayectoria laboral. Lidiar con todo este conflicto familiar y someterme a terapia me ha ayudado a ver mi propia pasión por apoyar a las personas. Actualmente estoy pensando en volver a la escuela para especializarme en hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros y trabajar como terapeuta familiar. También he estado ayudando a jóvenes de hogares familiares difíciles en una instalación juvenil cercana. Ser capaz de ofrecer el tipo de aliento y apoyo que desearía haber tenido de niño es inmensamente satisfactorio. Incluso estoy considerando crear un fondo de becas para niños de circunstancias similares usando parte de mi herencia. Mi contacto con Amy ha seguido mejorando. Una vez al mes tenemos un día de hermanos donde hacemos algo entretenido solo nosotros dos. Nuestra caminata y picnic del mes pasado fue lo más relajado y conectado que nos habíamos sentido desde que éramos niños pequeños, sin la influencia de nuestros padres. Estamos reconstruyendo suavemente nuestra conexión bajo nuestros propios términos. En cuanto a mis padres, las cosas siguen siendo complicadas. Mi madre ha estado tratando de reconstruir nuestra relación, ha asistido rutinariamente a terapia e incluso ha comenzado a ver algo del daño que provocó su favoritismo. Hemos tenido algunos almuerzos uno a uno donde hemos tenido algunas charlas honestas, aunque difíciles, sobre nuestro pasado y la dirección a seguir. Aunque no es perfecto, la mejora es evidente.
Mi papá todavía se opone al cambio, todavía dice que no hizo nada ilegal y que Amy y yo deberíamos estar agradecidos. Se niega a estar en la misma habitación conmigo, por lo tanto, se perdió varias funciones familiares. Aunque duele, estoy tratando de dejar ir mi necesidad de obligarlo a ver las cosas de manera diferente o controlar sus reacciones. Tanto para Amy como para mí, la abuela ahora sirve como una roca. Ella ha estado compartiendo historias adicionales sobre nuestro abuelo y su orgullo por nosotros por defendernos. Ella siempre apoya la justicia y la comprensión, por lo que ha sido una mediadora fantástica en los problemas familiares. Todo el proceso ha impartido muchas lecciones sobre el significado real de la familia. He llegado a ver que, ocasionalmente, la familia que eliges puede ser más alentadora que aquella en la que fuiste criado, junto con el desarrollo de un círculo cercano de amigos que han sido de gran ayuda a lo largo de este viaje. Me he acercado más a mis tías, tíos y primos que me apoyaron. Establecer límites y practicar el autocuidado también se han vuelto más cruciales para mí. Estoy mejorando en decir no a circunstancias que comprometen mi salud mental y ya no me siento mal por dar a mi bienestar personal la máxima prioridad. Estaba tan preocupado tratando de lograr el favor de mis padres que siempre había pospuesto investigar nuevos intereses y pasatiempos. A aquellos en circunstancias similares, desearía aconsejarles que no dejen que nadie los haga sentir mal por obtener lo que es legítimamente suyo. Incluso si genera controversia, es razonable defenderse. Aunque la dinámica familiar puede ser compleja, mereces un trato justo. Recuerda, nunca es demasiado tarde para comenzar a desarrollar la vida que te corresponde. Ve a un terapeuta si es necesario, rodéate de personas alentadoras y no dudes en establecer límites. Quién eres personalmente define tu valor, no cómo te trata tu familia. Quiero agradecer a cada uno de ustedes una vez más por sus sugerencias y aliento. Significó más de lo que podrían haber sabido durante un periodo realmente difícil. Aunque el camino no ha sido simple, estoy emocionado por el futuro y confiado con una seguridad en mí mismo que no he experimentado en años. ¿A dónde conducirá este nuevo capítulo de mi vida? Me emociona, y estoy resuelto a detener el patrón de favoritismo y construir mejores relaciones en mi propia futura familia. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y presiona la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.